Doctor Ricardo Monreal, senador, coordinador de enlace territorial de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Señala usted un ataque del PRI y del PAN por la violencia en Zacatecas. ¿Sostiene que se trata de un asunto de percepción o por qué los zacatecanos tienen miedo? Sí, yo creo que la herencia que recibió el gobernador David es muy pesada. Yo lo advertí incluso en la campaña, que era una herencia muy difícil de enfrentar. Quiebra, saqueo, inseguridad, instituciones francamente en bancarrota, como el ISTESAC, como los problemas del gobierno para pagar nóminas. Antes de asumir el gobierno, David, lo advertí. Y la inseguridad era galopante, había mucha inseguridad antes de llegar David, y obviamente a ellos se ha enfrentado. La herencia de los dos gobiernos anteriores del PRI, ahora con los resultados que tiene desde hace 2 años, ha venido disminuyendo de acuerdo con el secretariado técnico de la Secretaría de Seguridad Pública y Bienestar. Y yo he estado saliendo a varios municipios del estado de Zacatecas en estas 2 últimas semanas y he visto cómo el equipo de seguridad pública, el secretario, en coordinación con el Ejército, en coordinación con la Guardia Nacional, están haciendo un buen trabajo. Mayoral, el fiscal Christopher y el comandante de la zona militar y el comisionado de la Guardia Nacional están trabajando coordinadamente para recuperar la paz y la tranquilidad. La percepción, incluso hoy lo comentó el presidente de la República, incluso la percepción está bajando. Se consideraba a Fresnillo el de la percepción de más violencia, y ahora está disminuyendo porque está viendo la gente que el gobernador se está enfrentando a una situación que le heredaron. Yo tengo confianza, Lorena, en que el gobernador va a dar resultados positivos y que está en el proceso de recuperar la paz y la tranquilidad de Zacatecas. Sobre esto que menciona de la baja en la percepción, tenemos que efectivamente a nivel nacional está bajando el promedio, sin embargo en Fresnillo es un poco más lento las variaciones y han sido realmente mínimas e incluso a veces vuelve a subir. Sí, lo veo, la percepción, pero no es la realidad. La percepción es aquel sentimiento que la gente tiene, pero no coincide con la realidad. Yo creo que la realidad es que está aplicándose una estrategia correcta y pronto la percepción de seguridad va a mejorar, eso es lo que espero. Además, yo soy de aquí, de Fresnillo, y me duele mucho cómo lo dejaron. Y obviamente también intervengo a nivel nacional para que refuercen la seguridad del Estado. Como senador, como presidente de la Junta de Coordinación Política, he hablado con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Marina, con el propio presidente de la República, para reforzar la seguridad aquí en Zacatecas, en nuestra tierra, y reforzar el apoyo al gobernador David. Creo que ha estado dando resultados porque también elementos de la Guardia Nacional y de la Fuerza Militar Permanente han estado respaldando al gobernador, y ahora hay un grupo muy fuerte en Zacatecas que está intentando frenar y disminuir la violencia y los delitos comunes. En sus recorridos por los municipios, ahora que lo menciona, y como coordinador de enlace territorial, no solamente ha estado en las campañas locales como estuvo la semana pasada. Digamos, la inseguridad no solo es los homicidios y los números estos que se miden. La semana pasada tuvimos hechos graves delincuenciales y usted estuvo recorriendo municipios. ¿Qué encontró ahí? ¿Cómo está la gente? ¿Está contenta con la 4T? Yo estoy muy claro de que hay retos que tendremos que cumplir.
Pero donde yo fui, que fui desde Chalchihuites, donde es una zona considerada difícil, Sombrerete, Río Grande, fui a Cañón de Fuchipila, por Jalpa, y la verdad es que siento a la gente, la mayoría de la población percibe que se está haciendo un gran esfuerzo, y el presidente de la República, el señor López Obrador, está muy alto en su calificación, porque nunca jamás, Lorena, se había aplicado una política social como la que estamos llevando a cabo. Nunca se habían aplicado programas sociales tan fuertes como los que ha aplicado el presidente de la República. La pensión universal a adultos mayores, las becas para discapacitados de manera universal, donde el gobierno del Estado puso la mitad de recursos, que es una cantidad cuantiosa, o las becas para todos los estudiantes de preparatoria, y ahora también se han anunciado las becas para preescolar, primaria y secundaria de manera universal, y los apoyos a partir de los 60 años para mujeres, la ley de cuidados. Es decir, hay un reconocimiento al presidente de la República, a las políticas públicas implementadas, y está muy bien evaluado el presidente de la República. Los presidentes municipales menos evaluados, y el gobernador se mantiene en una evaluación positiva, a pesar de que ha sido muy difícil enfrentar las finanzas, que yo creo que ya las saneó. Como recibió el Estado era en quiebra, y ahora me parece que ese es un gran logro del gobernador, haber saneado las finanzas en los primeros 2 años y medio, y no haber acudido a endeudar como históricamente lo hacían los gobiernos del PRI, pedir más deuda, más deuda, más deuda. El gobernador no lo ha hecho en estos casi 3 años, y me parece un logro muy importante de él y de su administración. En 2021 usted enumeró esto como el decálogo del terror, así lo llamó. Exactamente. Así es. Y habló, además de la inseguridad, que efectivamente hemos visto números que van avanzando ahí, hay que reconocerlo. De igual manera, en la deuda a largo plazo se han hecho reestructuraciones, acaban de aprobarse las leyes antiquebranto, pero también mencionó el déficit del ISTESAC, de la UAS, del COBAES, de los municipios y las carreteras abandonadas. Vemos pendientes ahí, y usted recuerda que David tiene 2 años en el poder. ¿Cuánto tiempo nos faltará entonces para poder subsanar esto que usted llamó como el decálogo del terror, y se alcanzará en este sexenio? Me alegra, Lorena, que esté tan informada. La base de una buena periodista es la información. Y en efecto, en el Teatro Calderón, en un informe de Soledad Luébano, afirmé que el decálogo del terror era la herencia que recibiría David, y dibujaba esto que está pasando. Y usted me dice, ¿cuánto tiempo? Yo creo que está enfrentando el gobernador. No tengo yo el dato exacto, pero lleva una cantidad muy significativa de carreteras reparadas, de carreteras reconstruidas. Lleva un número significativo de pozos de agua potable perforados, lleva una buena avance en materia educativa, donde ya los maestros no están quincenalmente padeciendo la falta de recursos. Lleva además este programa de paz y de tranquilidad, que ha disminuido el delito, el homicidio doloso, los robos a domicilio, las agresiones directas por la delincuencia organizada, y es el primer gobierno que se enfrenta al crimen organizado, no permitiéndolos avanzar, ni tampoco manipular o controlar mayor territorio en nuestro estado. Me parece que el gobernador está cumpliendo. Ahora,
¿Cuánto tiempo? Yo le diría, con toda honestidad, que David, antes de que concluya el sexenio, que fue su compromiso, habrá de dar resultados positivos y darnos números más alicientes, mejores para nuestra tranquilidad y nuestra convivencia. De hecho, yo sigo viniendo a Zacatecas permanentemente. Claro, no lo hago como ahora estas últimas 2 semanas, acompañando a los candidatos. Me voy al rancho, allá a Plateros, y me quedo allá. No soy un hombre que interfiera en el ejercicio de gobierno. Confío mucho en el gobernador, confío mucho en su capacidad y en su sensibilidad. Y lo que pueda siempre lo apoyo, lo que él me pide desde la Ciudad de México, donde vivo, donde tengo mi domicilio y donde temporalmente estoy, por responsabilidades legislativas, pero mi corazón siempre está allá, en mi tierra. Y justamente para estos pendientes, rumbo al cierre del sexenio, se van a requerir recursos. Sin embargo, en los presupuestos con el presidente López Obrador no fueron precisamente favorecedores para Zacatecas, por ejemplo, en las carreteras. ¿Qué pronóstico tenemos con Claudia Sheinbaum para Zacatecas? ¿Y por qué votar también por los legisladores que se proponen por parte de la Alianza de Morena, el Verde y el PT, si se va a hacer una pelea, ahora sí efectiva, por Zacatecas desde el Congreso? Primero, porque he platicado con Claudia, es una mujer de palabra. Yo soy un miembro de su gabinete, de su equipo de trabajo, más que gabinete, de su comité de campaña. Soy el coordinador de organización y enlace territorial, tengo comunicación con todo el país. De hecho, ayer nos reunimos por la noche con todos los representantes del país para prepararnos estas 2 semanas últimas de la elección, y porque hemos hecho compromisos de que respaldará a Zacatecas. Ese compromiso lo hizo en Fresnillo, luego lo hizo en Guadalupe y por la mañana lo había hecho en Loreto. Va a respaldar al gobernador Claudia Sheinbaum, es una garantía que lo hará. Y yo estaré, si votan por Morena, si la gente decide votar por nosotros, estaré en la Cámara de Diputados, Lorena. Sí. Y seguramente estaré en una posición importante para ayudarle a la doctora. Y desde ahí, que es la Cámara de Diputados la que apruebe el presupuesto de egresos de los estados, desde ahí seguiré ayudando a mi estado y a mi tierra, Zacatecas. Y justamente ya que hablamos de elecciones, Xóchitl Gálvez, hoy sale en los periódicos nacionales que hace una declaración acerca de la advertencia al Tribunal Electoral Federal sobre posible intromisión del crimen organizado en las elecciones. En las condiciones en las que se encuentra Zacatecas, ¿usted compartiría que existe ese riesgo? No, yo no comparto ese riesgo. Lo que sucede es que es una estrategia muy clara frente a las encuestas y a lo inminente, a lo seguro de que Claudia ganará con una amplia ventaja. En 15 días, Lorena, no cambian las encuestas y Claudia trae más de 20 puntos de distancia. Entonces no es posible remontar ni acercarse. Más bien la disputa por el segundo lugar es entre el PRIAN y MC. Y esto hace que la desesperación los lleve a políticas erráticas y a errores tácticos. Ellos ya no están pensando en ganar la elección. Hablo del PRIAN. No están pensando en ganar la elección presidencial. Ellos están pensando en judicializar la elección, es decir, impugnar la elección para proponer, promover o demandar la nulidad de la elección. No están ya metidos en ganar la elección. Y por eso me temo que es una estrategia perversa, una táctica burda,
el querer establecer que el crimen organizado será quien defina la elección. En Zacatecas, por ejemplo, yo fui a todas partes de los lugares que se consideran con riesgos. No tuve ningún problema y no traía a nadie, yo camino solo. Pero pregunté a la autoridad electoral si había habido, aquí en México, que si había habido solicitudes de protección de candidatos, y de todos los que hay, creo que 12,000, solo 3 habían solicitado protección. 3 de 12,000 puestos de elección popular en disputa. Quiere decir, Lorena, que va a haber una elección tranquila, que va a haber una elección pacífica, que la gente de Zacatecas debe salir a ejercer su voto y que debe de confiar en Morena, porque el presidente López Obrador ha iniciado un proceso de transformación en la vida pública de mi país. Y la doctora Claudia Sheinbaum va a continuar este proceso de transformación y va a ayudarle a Zacatecas a recuperar su desarrollo, su economía y liberarnos de esta herencia que el PRI-AN nos dejó en los últimos 12 años de gobierno que estuvo al frente del estado de Zacatecas. Otro de los temas importantes en Zacatecas el día de hoy, ¿cómo estima usted que saldría el gobernador si se hiciera una consulta de revocación de mandato en 2025, como él mismo lo sugirió? Ganaría, porque la gente sabe los problemas a los que se ha enfrentado y la gente ratificaría su mandato. Incluso él ha dicho que está de acuerdo, que se apruebe y que se someta. Me parece que es una posición muy digna, porque él confía en su pueblo. No le ha faltado la descalificación, no ha faltado el insulto, no ha faltado la infamia a la que siempre estamos acostumbrados a enfrentar, Lorena, desde hace muchos años, desde que yo fui candidato a gobernador en 1997-98. Se desató una guerra sucia que no ha culminado, nos ha perseguido siempre, pero siempre hemos salido adelante, avantes, porque la gente nos respalda. Lo mismo harían con el gobernador David Monreal. Estoy seguro que la mayoría del pueblo de Zacatecas lo respaldará. Y también en 2021, uno de sus argumentos para votar a favor de David Monreal era que era el más inteligente de sus hermanos. En el caso de Saúl Monreal, ¿qué destacaría usted para llamar al voto por él? Lo confirmo. Nosotros somos una familia de 14 hermanos, Lorena. Mucha gente no lo sabe. Somos una familia numerosa que quedó huérfana desde muy temprana edad. Saúl tenía 8 días de nacido, de recién nacido, cuando mi madre murió. Y una de las virtudes que tiene Saúl es su intuición, su sentido político, su sensibilidad. Pero para mí sigue siendo el más inteligente David. Quizá David fue el que abrevó más de mi padre, Felipe Monreal, que ya falleció también hace ya varios años, casi 20 años. Pero David, el actual gobernador, fue quien más acompañó a mi padre. Mi padre era un sabio, pero era un sabio práctico, no estudió, no tenía preparación académica, tenía experiencia de la vida, porque él estudió hasta el 2º año de primaria, Lorena. Esa fue su máxima expresión académica, y sin embargo era un sabio. Yo recuerdo, aunque yo no conviví tanto como David, que todo lo que me decía luego me quedaba pensando y quedaba días pensando en lo acertado de sus palabras. Y en ese sentido, el que más aprendió y el que más recogió sus consejos fue David. Por eso creo que David es el más inteligente de los 14. Y somos una especie de familia en la que 3 de mis hermanos actuamos en política de los 14 y que nos gusta la política.
política. Yo ya muy cercano a dejar la política, pero estoy muy tranquilo y muy contento por el cariño de los zacatecanos. A mí que me juzguen por lo que hice del 98 al 2004 y siempre he enfrentado esa realidad. Llevamos al Estado a los primeros niveles de seguridad, llevamos al Estado a los mejores niveles de desarrollo económico y político. Había tranquilidad, seguridad, desarrollo, y eso creo que no se puede regatear. Y si no, el pueblo de Zacatecas, los que vivieron, lo pueden decir, porque ahí están las estadísticas, está la historia, está todo el poder del pueblo, que fue quien me llevó siempre a los puestos públicos que hasta ahora he desempeñado. Y por último, ¿cómo ve a sus candidatos en general de la alianza? ¿Usted valora una posibilidad de carros completos en Zacatecas? Veo bien, ahora que he estado saliendo, con lunares normales donde no fue afortunada la selección de candidatos o donde tenemos disputas internas incluso. En el mismo movimiento me refiero a lo municipal y a lo distrital local, pero en el caso de la presidencia de la República con la doctora Claudia veo mucha unidad. En el caso de los senadores también veo unidad en torno a la fórmula de la candidata de Saúl. Y en el caso de los diputados federales también veo que hay unidad porque vamos todos juntos. Recientemente aquí en Zacatecas se sustituyó al candidato FEMAT. Era FEMAT del PT y ahora es el candidato Mejía, Ulises Mejía. Yo he saludado esta decisión que tuvo entereza y grandeza para evitar la división FEMAT, porque Alfredo FEMAT renunció. No había otra forma de sustituirlo, sino una renuncia ratificada ante el órgano electoral y dio paso a que Ulises Mejía fuera candidato. Para mí los dos merecen respeto y ahora Ulises es el candidato y estoy seguro que va a dar muy buenas cuentas. Es un joven inteligente, es un joven que ha luchado dentro de nuestro movimiento y es un joven que es apasionado de la política. Así es de que habrá buenos resultados en los distritos. No conozco a la candidata de Guadalupe, pero sí conozco a Julio Holguín, trabajó conmigo siendo directora de tránsito y jefa de ayudantía. Conozco a Ulises Mejía y conozco a Soledad, quizás la más cercana sea Soledad Luébano, que va por el distrito de Fresnillo, y también Julio Holguín, así como Ulises, que yo hace varios años le invité a que se incorporara a Morena. Yo fui el que lo invitó. Entonces, yo creo que van a salir bien. Del distrito de Guadalupe no conozco, Lorena, a la candidata y no he conversado con ella, pero seguramente también entregará buenas cuentas. Sería todo de mi parte, senador. Muchas gracias por su tiempo. Me excedí un poquito ahí en lo que me recomendaron, pero le agradezco su tiempo.